El drama te espera, solo en Actors of Drama. Nos quedamos en el episodio anterior cuando dijo, entonces no está mal que salgas del palacio de repente así. Él le pidió que fuera a prepararse, y ella le dijo, estoy lista, y este es un buen aspecto. Él la miró con desdén y le dijo, ¿te vas a ir al mercado con la ropa de cocina? Ella le respondió que no tenía otra ropa. Entonces la tomó y los asistentes la vistieron y le pusieron adornos. Él quedó asombrado por su belleza cuando terminó. Salieron juntos al mercado y estaban extremadamente felices. Él le dijo, termina lo que vas a hacer para que yo vuelva del recado, y le dio dinero. Ella le dijo, tengo suficiente, pero él insistió en dejarle el dinero. Luego ella se fue, y cuando fue a moler el chile, el hombre le dijo que el precio era de 5 monedas. Se sorprendió y dijo, incluso la carestía me persigue en las épocas antiguas. Después dijo, bueno, qué bien que le tomé el dinero. Fue a esperar al rey en el lugar acordado, pero él se retrasó porque estaba comprándole muchos adornos y más telas. Ella dijo que pasearía un poco por el mercado hasta que él regresara, pero cuando volvió no la encontró. Se preocupó por ella porque la lluvia caía con fuerza. Envió a su guardia a buscarla y se quedó esperándola en el palacio. En ese momento llegó la cocinera china y vio los chiles que estaban secando. Le extrañó su aroma y supo que era el ingrediente principal en su comida. John regresó llevando un ramo de flores. El rey la vio de lejos y sonrió por su belleza. Ella le mostró las flores que había traído y le dijo, esto calma el ánimo, porque tu humor no siempre es bueno. Se le cayeron las flores. Él le dijo, te traeré flores más bonitas que esas, pero déjalas y vete. Ella se inclinó para recogerlas del suelo. Él pensó, las recogió porque pensó en mí. Entonces bajó para ayudarla a recogerlas. Ni él ni el guardia podían creer lo que veían, ni siquiera él mismo creía lo que había hecho. Empezaron a jugar con el barro y a reír y a divertirse como niños. Cuando llegaron al palacio, él le dijo, abre la mano. Y puso en ella una medalla decorativa que ella había admirado en el mercado, y le dijo, esto por las flores que me trajiste. Luego entraron al palacio. Ella entró a su habitación cargada de regalos y ropa que él le había comprado, y dijo, estaré en apuros si al final pierdo la competencia. Luego él fue a la cocina y les contó que una de las cocineras había venido aquí y se había enfrentado en una carrera de corte con los cocineros. Todos habían perdido contra ella por su gran rapidez cortando. John les dijo, eso es puro cuento, somos mejores que ellos y los venceremos, y les dio un impulso de energía y ánimo. Mientras tanto, el rey estaba en su habitación poniendo las flores en agua para cuidarlas, y sus ojos rebosaban de amor. La cocinera china había ido al emperador y al resto de los cocineros y les dijo que sus habilidades estaban por debajo del nivel. Cuando le preguntaron por John, les dijo que ella no estaba presente. El emperador le dijo, ¿entonces fue en vano? Ella respondió, por supuesto que no, eso sería una falta. Sacó una guindilla y les dijo, encontré esta verdura extraña y supe que era el ingrediente principal en su comida. Al día siguiente todos se reunieron para establecer las reglas de la competencia. La primera ronda trataba sobre un tipo de carne que nadie había probado antes, la segunda, que cada equipo cocinara un plato famoso de su país, y la tercera, preparar una sopa. Los cocineros chinos se alegraron porque la sopa es su especialidad. Acordaron que la competencia comenzaría en 3 días, pero John le hizo una señal al rey para que fueran 5 días. Él finalmente entendió su insinuación y anunció que empezarían en 5 días. Cuando los cocineros se pusieron frente a frente para saludarse, John le dijo a la cocinera china, cierto, olvidaste tu cuchillo en nuestra cocina, lo he enviado a vuestra casa de huéspedes, así que no te preocupes. John fue a la cocina para comenzar los preparativos de la competencia. Ya había dibujado un modelo de olla a presión y les explicó a los cocineros que necesitaban construirla para usarla en la preparación de la sopa. Les dijo que impide la salida del vapor, lo que hace que el pollo se cocine bien y conserve el sabor tal cual. Ellos le dijeron, ¿estás discutiendo la última ronda y aún no nos preparamos para la primera? Ella respondió, porque las competencias me enseñaron a empezar por la última cuando estoy en mi punto máximo. Si ponemos todo nuestro esfuerzo al principio, llegaremos al final exhaustos. Así que trabajaremos al revés para ganar, mientras que nuestros rivales habrán gastado su energía. El jefe de los cocineros le preguntó, ¿y qué tiene que ver la sopa con el pollo? Pareces un fracaso en sopas. Ella les dijo, dejaré que el sabor hable por sí mismo.
Después de repartir las tareas, empezó a pensar en alguien que le fabricara la olla y comenzó a escribir las recetas de los platos para cada ronda en preparación. Por su parte, el equipo chino hacía lo mismo. Por la noche Jun se reunió con su equipo y le dijeron que el pollo necesitaba mucho tiempo para cocinarse y que el tiempo de la competencia no les alcanzaría. Ella les dijo, por eso necesitamos la olla a presión lo antes posible. Alguien vigilaba a Jun desde detrás de la puerta sin que ella lo notara. Cuando salió a inspeccionar no encontró a nadie, era el rey quien la observaba con atención. Al día siguiente él llevaba el papel donde estaba dibujada la olla a presión. Jun le dijo, esta olla nos ayudará mucho en el tiempo de la competencia y también en el sabor. Es más importante que yo personalmente, y con ella prepararemos un plato que ninguna época ha conocido antes. Luego dijo que necesitaba a alguien que la fabricara. El jefe de cocina dijo que había un hombre famoso en la región por hacer cosas extrañas. Ella dijo, ese es el indicado. Pero el rey dijo que iría con ella. El jefe de cocina se negó a que el rey abandonara el palacio en un momento tan sensible y dijo, quédate, señor, tenemos invitados. Finalmente aceptó enviar a alguien a buscar a ese hombre, pero envió con ella al consejero y les dio una moneda con el sello del palacio y les ordenó usarla si necesitaban cualquier ayuda o protección. En el camino se le cayó a Jun la bolsa del hombro, el consejero se inclinó para recogerla, y el rey observó la escena sintiendo celos. Su asistente dijo, parece que ya no puede soportarlo, ella está disfrazada de hombre, pero entre ellos hay sentimientos claros. Él respondió, tienes razón, la cocinera Jun es muy hermosa y no corresponde que sea solo una consejera. Luego el rey le recomendó algunas cosas antes de partir. Después el consejero le dijo a Jun, parece que está muy cerca ya, señora mía. Ella le preguntó, ¿qué te pasa? Él le dijo que el rey había empezado a inclinarse hacia ella. De repente apareció el bufón del rey delante de ellos y le dijo al rey disfrazado, ¿qué haces aquí? El bufón se volvió hacia el consejero y al mirar vio al rey de pie delante de él con ropa normal, le dijo, no parece que la cocinera sea un hombre, así que debemos llevarla. Este viaje es importante para el destino del reino. A ti te toca volver al palacio a protegerlo durante mi ausencia. Luego se volvió hacia Jun y le dijo, ¿no partimos ya para no llegar tarde? El consejero regresó al palacio y pidió al asistente que guardara la habitación del rey y la mantuviera cerrada, y que avisara a todos que el rey no asistiría a la reunión de mañana. Cerraron la sala de reuniones e informaron a los ministros que el rey estaba enfermo, la reunión quedó suspendida. Pero no le creyeron, y el consejero se retiró en silencio. En su camino hacia aquel hombre, el rey comenzó a quejarse de cansancio diciendo que no podía recorrer todas esas distancias. Jun le dijo, quiero que resistas, y cuando lleguemos no digas a nadie que eres el rey. Él le respondió, no tenemos miedo en absoluto, y a quien se niegue a obedecer mis órdenes lo torturaré hasta que las cumpla. Ella lo miró con desagrado y dijo, ojalá me escuches una vez antes de que muera. Él le dijo, está bien, no te esfuerces así. Ella pensó para sí, ojalá cumpla su promesa esta vez. Luego continuaron su camino. En el palacio, el príncipe estaba reunido con sus asistentes y se enteró de que el rey no estaba allí, que había salido con Jun en un viaje para traer algo que faltaba para la competencia. Dijo, este es el momento oportuno para deshacerse de Jun durante el viaje, parecerá un accidente o cuestión del destino. Lo importante es que Lee, Jun, el asistente y el payaso llegaron a la dirección de aquel hombre, y encontraron que había escrito en la puerta, intenta abrir sin permiso y serás actor de un acto que destruirá tu vida. Cuando Lee vio que a Jun le llamó la atención lo escrito, dijo que era una falta de respeto. Abrió la puerta mientras ella intentaba detenerlo, pero lo hizo con facilidad. Jun se encontró con un cañón frente a ella, y les advirtió que era muy peligroso y que debían huir rápido. El asistente se colocó frente a Lee para protegerlo, y Lee frente a Jun para protegerla. Cuando el cañón explotó, salió de él mucho arroz. Jun abrió los ojos y les dijo, ya terminó, chicos, parece que es simple. Entonces apareció el hombre, con una sonrisa de felicidad en el rostro, diciendo, lo logré, mientras sostenía arroz en sus manos. Cuando Jun lo tomó y lo probó, dijo, ahora sí puedo decir que llegamos. Lee no entendía el motivo de su risa ni su simplicidad, pues para él era solo arroz. Ella le dijo, no es un plato común, es una comida que combina cocina y ciencia, y eso es exactamente lo que queremos lograr.
Pero al hombre no le gustó el sabor del arroz y no sabía cómo arreglarlo. Lee estaba furioso, incapaz de soportarlo ni soportarse a sí mismo, y lo reprendió diciendo, ¿eso es lo que te importa? ¿Y lo que nos hiciste no te importa? Jon se colocó frente a él, pero el hombre le dijo, ¿te crees rey o qué? Lee estuvo a punto de enfadarse y decir, yo sí soy el rey, animal, pero Jon se apresuró a detenerlo, diciendo, no, claro, es solo un hombre que trabaja en el palacio, nada más. El asistente estaba a punto de sacar su espada para decapitar al hombre, pero el payaso lo detuvo. Jon se presentó al hombre diciendo que era la jefa de cocina y que necesitaba su ayuda para el futuro de la nación. Él se burló, dejen que el rey salve el futuro, ¿qué vienen a hacer aquí? Lee se enfadó y ordenó a su asistente deshacerse de él, pero Jon intervino rápidamente y le dijo, entre nosotros hay una promesa. En ese momento, el hombre quitó la cortina detrás de él y mostraron muchas armas, diciendo que si no salían de inmediato, probaría todas contra ellos. Jon los tomó y salió, asustada, mientras le insistía en que el hombre estaba loco. Antes de que Jon se marchara por la puerta, lo miró y dijo, qué pena, tenía un recipiente que arreglaría el sabor del arroz, pero no importa, parece que no era nuestro destino. Sin embargo, el hombre se mostró interesado y preguntó, ¿de verdad, cómo? Jon sacó azúcar y le dijo, agrega esto al arroz, mejorará su sabor. Luego se fue. Después, Jon dijo, bueno, ¿qué hacemos ahora? Lee respondió, lo torturaremos hasta que haga lo que quieres. Ella replicó, ese es un método fallido, ignóralo, podríamos perder el concurso si su recipiente habitual falla. Necesitamos tocar su lado humano. Mientras hablaban, escucharon una explosión, Lee sostuvo a Jon para protegerla, y ella lo miró sorprendida, sin creer su gentileza. Cuando entraron a ver lo ocurrido, Jon dijo que el sabor se había enriquecido, pero la solución no era viable porque el azúcar era muy caro y el hombre no podía comprarlo, pues preparó ese plato para el pueblo pobre. Jon le dijo que quería ayudarle para ganar el concurso, y así podrían obtener el azúcar a menor precio. Él aceptó ayudarlos y les permitió entrar. Al entrar y cerrar la puerta, Lee casi muere de celos y dijo que debía acompañarla, pero el payaso lo detuvo. El asistente dijo que Jon podría convencerlo, y Lee, aunque molesto, aceptó. Dentro, después de que Jon explicó exactamente lo que necesitaba, el hombre decidió de repente no ayudarlos, diciendo que no prestaría ninguna ayuda al gobierno, y salió dejando a Jon triste, diciendo que debía tocar más sus sentimientos humanos. Decidieron pasar la noche allí, cada uno pensando en cómo tocar su corazón. En el palacio, la asistente de Suk le dijo que el rey salió de viaje con la chef Jon. Ella dijo con celos, no te ocultaré un secreto, querido espectador, estoy muy celosa. También le informó que el payaso estaba allí para descubrir por qué mataron a su hermana menor, y Suk sintió miedo y le pidió que le trajera toda la información sobre sus movimientos. Volvemos al rey, que vio a Jon, agotada por el sueño, y la cubrió con ternura. En la cocina del palacio, los chefs estaban desconcertados, pero descubrieron que todo lo que decía Jon sobre el poder del sabor era cierto, y esperaban su regreso para salvarlos. El pequeño chef practicaba cortes, pero era demasiado duro con ella, y ella cortaba y lloraba. La chef china fue a ver al príncipe y le ofreció nueces como regalo, diciendo que quería un favor de él. Luego volvemos a Jon, que estaba sentada bajo la lluvia con sus compañeros. El payaso dijo, es el momento perfecto para comer un pastel. Jon respondió, pero es caro, la tierra es más barata. Luego preguntó de qué país venía aquel hombre, al enterarse, dijo que haría un pastel famoso de ese país. Fueron a buscar los ingredientes, y cuando el hombre los vio desde la puerta, pensó que se habían cansado y regresado a su país, y se sentó a comer su arroz sin azúcar, insatisfecho. Pero regresaron con los ingredientes, y Jon comenzó a cocinar, con ayuda del payaso y del guardia, mientras Lee sentía celos porque estaban cerca de ella y le agradecían. Los alejó y comenzó a ayudar ella misma, pero se cansó por ser un rey consentido, así que ellos volvieron a ayudar. Cuando terminaron, el aroma del pastel llegó al hombre, que salió fingiendo oler el aire. Le dijeron, adelante, señor, pero rechazó. Lee le dijo, como quieras. Comió vorazmente frente a él, pero Jon se acercó y le dijo que el pastel estaba hecho especialmente para él. Al probarlo, quedó maravillado por su sabor y sintió nostalgia por su país. Jon le dijo que si aceptaba ayudarla,
También lo ayudaría a preparar su comida y venderla al pueblo. Él aceptó y fue con el asistente a reunir los ingredientes, dejando al payaso con el hombre para hacer el recipiente. Lee encontró un trozo de jengibre en el suelo y lo escondió en su ropa, pero John lo descubrió y le dijo, «Eso no es comportamiento de un rey». Él respondió, «Porque soy rey, ¿todo lo de la tierra es mío?». Mientras tanto, el payaso y el hombre terminaron el recipiente y se alegraron mucho. En el palacio, la chef china dijo a la jefa de cocina de su país que había robado todo el chile que tenían en reserva y pidió preparar el primer plato de la ronda. El jefe de cocina escuchó al asistente del príncipe hablar con el emperador desde detrás de la puerta, acordando deshacerse de John en su regreso, y se rió maliciosamente. Luego fue de noche a la cocina del palacio disfrazado, pidiendo que enviaran un mensaje al rey. El mensaje llegó al consejero, y todos se asustaron, porque decía que la jefa de cocina estaba en peligro y que habría un ataque esa noche. Vemos a John y al rey regresar con el hombre, y se asombraron al ver el recipiente que habían hecho. En ese momento, hombres enmascarados rodeaban la casa. El hombre los vio y corrió a advertirlos, comprendiendo que estaba el rey con ellos, y le pidió que tomara a John y huyeran inmediatamente. Durante la fuga, la tapa del recipiente se cayó de las manos de John. Él les dijo, «Huyan ustedes, yo devolveré la tapa en el momento adecuado». Los enmascarados lo vieron y lo atacaron. La tapa se rompió, él se entristeció y decidió arreglarla, resultando herido al intentar defenderlos. Uno de los enmascarados se acercó para acabar con él, pero los guardias del rey llegaron a tiempo y los mataron. Lee atrapó a uno de los enmascarados y le preguntó a quién pertenecía y quién lo envió, pero el hombre se suicidó para no confesar. Cuando John vio la escena, se desmayó y cayó al suelo. El rey se alarmó y corrió a asegurarse de que estaba bien, vendándole la herida. Al despertar, ella se tranquilizó al verlos a salvo, y vio que el recipiente seguía intacto. Lee dijo que volvería a traer la tapa. Ella le respondió que el hombre le había prometido devolverla a tiempo. Se movieron rápidamente para llegar al concurso. En el palacio, el concurso comenzó, y el emperador mostró su enfado por la ausencia del rey y de la jefa de cocina, anunciando que empezaría sin ellos. La jefa de cocina china le suplicó esperar un poco. Aceptaron. Lee y John regresaban, y Lee le pidió disculpas, diciendo que era la causa de todo lo ocurrido, porque la vio muy agotada. Y ella le dijo, «Salvar mi vida es suficiente para mí». El rey se mostró desconcertado y preguntó, «¿Por qué me miras así?». El consejero los observaba desde lejos, complacido, pues sentía que el rey se había enamorado de John. En el palacio, había llegado el momento que esperaban y estaban a punto de anunciar el reinicio del concurso. Pero el rey bajó a John del caballo con gran orgullo y entraron al palacio. El consejero se disculpó por el retraso, el rey declaró el inicio del concurso, y comenzó la primera ronda, cuyo plato previsto era carne de una preparación jamás cocinada antes. Al empezar a cocinar, su mano le dolía mucho, pero decidió ignorar el dolor y concentrarse solo en ganar. Entonces, el joven cocinero le dijo que no había encontrado el chile en el almacén. John se sorprendió y se puso nerviosa, pero pensó en cambiar su receta, esforzó su mente hasta idear un plato nuevo desconocido en aquella época, y comenzó a prepararlo con la ayuda de los demás cocineros. Todos estaban asombrados por la comida que estaba haciendo, creyendo que perdería sin duda. Cuando el rey escuchó sus comentarios y vio al emperador haciendo observaciones, le dijo, «Señor, lo que importa es el final, y será el sabor quien decida al final». Vimos a la cocinera china sacar su ingrediente secreto, el chile. Su aroma era tan intenso que John sospechó que era el mismo ingrediente que ella usaba. Al terminar el tiempo del concurso, cada equipo presentó su plato, y decidieron empezar por el plato del equipo de John. Apenas lo probaron, sintieron como si hubieran entrado en otro mundo de sabores. La princesa Esmeralda comentó que ese plato lo había conocido en un restaurante francés y que sus madres lo cocinaban. La primera vez que lo probó recordó a su madre, que en paz descanse. Añadió que sería un plato famoso en cada hogar dentro de 500 años, lo que lo haría único para aquella época. El rey se conmovió y lloró frente a todos. Luego llegó el turno del otro equipo, quienes se sorprendieron por la belleza del sabor auténtico. Al preguntar por los ingredientes, la cocinera dijo que había inventado una salsa nueva con un ingrediente secreto desconocido por todos, y que lo había logrado por casualidad. Cuando llegó el momento de anunciar el resultado, John pidió probar el plato del equipo chino para asegurarse de algo.
El emperador se negó y los presentes objetaron, pero el jefe de los cocineros chinos puso el plato frente a ella y dijo al emperador: «Confiamos en nuestra cocina, no hay necesidad de dudar». John probó el plato y afirmó que el equipo chino había usado el ingrediente secreto que ellos habían conseguido con esfuerzo. El jefe se sorprendió y le preguntó: «¿De dónde sacaste el ingrediente? Seguramente eres una ladrona, no mereces ser cocinera». Ella le respondió que no había robado nada, pero no le creyeron y el jefe declaró que ellos habían perdido y no merecían ganar esta ronda. Sin embargo, la cocinera china explicó que había conseguido el ingrediente de manera legítima, que uno de ellos se lo había dado, señalando al tío del rey, lo que desató la ira en el lugar. Cuando el rey preguntó a su tío: «¿Cómo pudiste hacer eso?», este comenzó a hablar sin sentido: «Me preocupaba por el ingrediente cuya fuente nadie conocía y quise deshacerme de él, pero ella me pidió un poco y se lo di». Aún así, el jefe de los cocineros chinos insistió en que habían perdido. John intervino, diciendo que ella también asumía responsabilidad por no haber asegurado bien el ingrediente, y que sería injusto que solo su equipo cargara con la culpa. Entonces el rey declaró: «Con la ayuda de Dios, la ronda termina en empate». Anunció que la segunda ronda empezaría al día siguiente. La cocinera china se disculpó con John y le dijo con confianza: «Prepárate para mañana, quien enfrente será nuestro jefe». John respondió con la misma seguridad: «Estoy lista de verdad, pero lista para ganar». Luego se sentó en la cocina y pensó: «No sé de dónde viene esta confianza, especialmente sin chile». Recordó que había decidido reemplazar su receta con carne de pato y explicó a su equipo exactamente qué hacer, subrayando que el paso más importante era separar la piel de la carne. Por otro lado, el equipo chino verificaba los ingredientes para la ronda del día siguiente. Mientras el príncipe caminaba con sus asistentes, llegó el consejero solicitando una audiencia con el rey, quien lo recibió de inmediato. Apenas entró, recibió una severa reprimenda y el rey le ordenó traer lo que quedaba de chile. Mientras tanto, cuando Scorpia se enteró del empate, envió un mensaje al joven cocinero amenazando a su madre si no perdían la ronda del día siguiente. Al día siguiente comenzó la segunda ronda. Al iniciar la cocina, la mano de John le dolía mucho, dificultando su trabajo, pero su equipo continuó apoyándola. Cuando el otro equipo presentó su ingrediente principal, todos quedaron asombrados: era una flor de loto gigante. El emperador se mostró confiado, seguro de que su equipo ganaría. Al empezar John a asar el pato entero, todos se sorprendieron, porque usó un método desconocido incluso para los grandes chefs chinos. El emperador dijo: «Ni nuestros mejores cocineros dominan esta receta, seguramente fallará». Pero el rey aseguró con confianza: «Mientras ella lo cocine, no será un pato común». Todos esperaron hasta que el pato estuvo listo. Llegó el momento de cortarlo y separar la piel. El joven cocinero encargado se cortó la mano a propósito. John intentó reemplazarlo, pero no pudo debido al dolor, y él le dijo: «Aplícame el corte, yo lo haré». John recordó las duras lecciones que el joven cocinero le dio sobre cortar, y comenzó a aplicarlas con precisión bajo su supervisión, y supimos que actuaron de mutuo acuerdo. Ella lo miró confiada, vimos que confiaba en su habilidad. Él separó la piel de la carne con gran profesionalismo, obteniendo un resultado impresionante que llenó de alegría todo el palacio. El tiempo de la competencia terminó y los platos estaban listos. Comenzaron a probar el plato del equipo chino, quedando maravillados con el sabor y conmovidos por las palabras de su jefe, quien dijo que había recibido la receta de un sacerdote en un templo que le salvó la vida. Luego llegó el turno de John. El rey quedó asombrado, pero quien más se sorprendió fue el emperador, al punto que una lágrima cayó de sus ojos por la intensidad del sabor. Ambos se miraron al mismo tiempo y dijeron: «Es el plato más delicioso que hemos probado en nuestra vida». Pronto recordaron que eran rivales y volvieron a la seriedad, evaluando cada equipo. John estaba emocionada por el resultado, y el rey más entusiasmado aún por conocer la evaluación del emperador. Nosotros también estábamos más emocionados que todos ellos. Al anunciarse el resultado, el emperador decidió ser un poco astuto. Dio al equipo de Joseon una puntuación de 1, mientras que al equipo de China le dio 8, causando sorpresa general. El rey rió y le dijo: «No te preocupes, amigo, este resultado es inválido. Si lo hiciste a propósito para hacerlos perder, suerte la próxima vez. Juzgaremos con justicia, que cada equipo pruebe y evalúe su plato por sí mismo». El equipo de Joseon dijo que habían puesto todo su esfuerzo en preparar el plato,
y que su evaluación sería injusta. Lo mismo dijo el jefe de los cocineros chinos. El rey declaró que el resultado era empate, porque ambos platos tenían el mismo nivel de excelencia y no se podía preferir uno sobre otro. Al anunciarse el resultado, el emperador dijo con astucia, si la tercera ronda también termina en empate, seremos considerados los ganadores, según el acuerdo con el rey de que 3 empates significan la victoria del equipo chino. El rey le preguntó su opinión, como veas, rey de reyes, ¿hay algo más que decir? Luego se anunció la fecha de la tercera ronda para el día siguiente. Después, el director de la cocina real informó a Jun que el rey quería verla, y ella fue a hablar sobre lo sucedido en la ronda. El rey sintió arrepentimiento por haber basado la economía del reino en un concurso de cocina y le propuso cancelarlo, pero ella se negó, asegurando que haría todo lo posible por ganar al día siguiente. Cuando le preguntó sobre la tapa de la olla a presión que dejaron allí, ella respondió confiada que la devolvería a tiempo, como prometió. Mientras conversaban, el té caliente se derramó sobre su mano. Entonces el rey adoptó una postura repentina y tomó su mano rápidamente, y le dijo con todo romanticismo, con tu permiso, no te lastimes otra vez, porque tu dolor me hace sentir un sufrimiento mayor. El rey era tirano, pero aún así amable con ellos, como se dice con ellos, con ellos. Conocen a esos esclavos como galletas, él trata exactamente así. Luego llamó al director y le ordenó que la llevara al médico del palacio para tratar su mano, después fue a preparar los ingredientes para la última ronda con los chefs. Cada equipo comenzó a preparar su plato y cocinar sus ingredientes, y el tiempo pasaba hasta que llegó el turno de la olla a presión, pero el hombre que debía hacerla aún no había llegado. Entonces dijo, bueno, usaremos el plan alternativo. De repente escucharon un ruido afuera, y el hombre había inventado un avión y llegó con él. Era como Thomas Edison en su tiempo. Leon entró y le entregó la tapa de la olla, ella se alegró mucho y la colocó sobre ella, en poco tiempo la comida estuvo lista. Ambos equipos casi enloquecían por la rapidez, y ella les dijo, esta es la fuerza de la ciencia. Se terminó el tiempo de la ronda y presentaron sus platos, pero el equipo chino había preparado un plato con ingredientes muy raros, lo que hizo que el sabor fuera completamente distinto. Cuando el rey y el emperador probaron los platos, quedaron impresionados y terminaron de comer sin decir palabra. Entonces el rey dijo, la evaluación esta vez será que cada equipo pruebe el plato del otro equipo y lo califique según lo que considere justo ante Dios. El equipo Joseon probó el plato, pero había un chef del equipo chino que no probó nada. Cuando John lo notó, descubrió que tenía un bloqueo nervioso del apetito. Al verlo, el rey le preguntó al emperador, ¿cómo va a evaluar la comida sin probarla? El emperador respondió, es así desde niño, no sé si esto afectará la evaluación. Luego le dijo en tono de broma, te lo mereces, porque me reprendiste ayer por mi evaluación, ahora paga el precio. Entonces Jun corrió hacia la comida y preparó un plato mezclando todos los ingredientes, se lo presentó y dijo, así será más fácil de probar, y fuera de la competencia, quiero que lo pruebes para que seas feliz. Esta es la ética de un verdadero chef. Él se conmovió, probó la comida y todos se sorprendieron al verlo comer. Con el primer bocado recordó a su abuela cuando le mezclaba la comida de la misma manera, y quedó fascinado por el sabor. Desde ese día intentó replicarlo sin éxito, así que comenzó a cocinar sin probar, y se volvió famoso por ello. El hombre lloró al ver que la comida de Jun tenía el mismo sabor que la de su abuela, que había intentado recrear durante años, y declaró que había perdido frente a ella por la excelencia del plato. Cuando se anunciaron los resultados, el equipo Joseon otorgó al equipo chino 27 puntos, mientras que el equipo chino dio 28 puntos a Joseon, por lo que John y su equipo ganaron. Pero el emperador se levantó y dijo, cumpliré la condición y tendrás la mitad de la cosecha, pero quiero elegir mi premio para llevarlo a mi reino. Cuando el rey le preguntó qué quería, señaló a John y dijo que se la llevaría como tributo a su reino. El rey se rió mucho, la agarró del hombro mientras reía y de repente lo golpeó con la cabeza. El emperador recibió el golpe y de pronto estalló el caos, se alzaron las espadas, entraron los soldados, hubo destrucción y el rey seguía de pie riendo. De repente apareció la reina anciana y les dijo, ¿qué locura es esta, reyes? ¿No hay quien controle este desastre? El rey respondió, perdón, abuela, solo quería despedir al emperador, pero le dije adiós de manera un poco intensa.
La reina entregó entonces al emperador una carta de su rey que lo hizo disculparse mientras perdía el equilibrio, y se fue de inmediato. Después, la reina dijo que el príncipe heredero, como un hermano menor, al enterarse del plato de Jun casi muere de ansias por probarlo, y le ordenó que preparara para él el mejor almuerzo al día siguiente. Por la noche, vimos a Seok, que no descansaba, llevando unas semillas y mostrándoselas al príncipe, acordando que las pondría en la comida del heredero para que lo acusaran de matarlo y deshacerse de ella. El mismo demonio bailaba sobre el techo del palacio por su astucia. Al mismo tiempo, el rey instruía a su asistente que aumentara la vigilancia tras descubrir que había un traidor entre ellos y quería conocer su identidad. Luego sacó el libro donde registraba las recetas de Jun y se sentó a escribir pensando en ellas. Al día siguiente, el rey se paró junto a Jun y le preguntó para asegurarse de su mano, bromeando, «Parece que tus días en este mundo están contados». Ella se sonrojó y dijo, «Solo bromeaba contigo, tirano, ¿por qué estás tan serio?». Luego acordaron el plato que prepararía para su hermano menor, y él le dijo en broma, «El lugar es bonito, hagamos la comida solo entre tú y yo». Ella rió y contestó, «Está bien, pero tú cocinarás, porque estás muy serio». Estaba a punto de decirle, «¿Cómo te atreves a decir eso al rey?», pero ella lo adelantó, «Hombre, acabo de vencerlos en la competencia, se supone que me dejen bromear como quiera». Luego añadió, «¿Estás serio, tirano, muy serio?». Después le dio un regalo, un uniforme nuevo para cocinar, ella se alegró mucho, pero luego tuvo un momento de revelación y le dijo, «Si voy a volver a mi lugar cuando encuentre el libro, ¿de qué sirve este uniforme nuevo?». Él le respondió, «¿Quién te dijo que permitiré que vuelvas? Y aunque regreses, lo necesitarás mientras seas chef». Luego le ordenó preparar el almuerzo para él y su hermano, pero ella le dijo que tenía un compromiso, y él se enojó preguntando, «¿Con quién, señorita?». Ella contestó, «Con los chefs chinos, quiero despedirme de ellos antes de su partida». Él dijo con evidentes celos, «Que sea un encuentro breve, y que termines y regreses directamente a la reserva, porque quiero verte allí para decirte algo». Cuando terminó el almuerzo con el hermano menor del rey y le presentó todos los platos que había preparado anteriormente, él quedó impresionado y feliz. Luego Jun fue a ver a los chefs, y cada uno le dio un regalo. Pero el jefe de los chefs chinos le entregó un mensaje para el rey, era casi cifrado e incomprensible, pero Jun lo guardó tal cual sin preguntar su significado. De regreso, la madre del príncipe heredero apareció y le dio una bofetada, diciendo, «Te atreviste a manchar la reputación del rey, desde hoy no te acerques más». Jun no entendió, y la madre le explicó que el heredero estaba entre la vida y la muerte tras comer su comida, y ordenó a los soldados interrogarla personalmente. Por otro lado, Seok estaba feliz por lo ocurrido, diciendo, «Ojalá vea ahora la cara de esa chef mientras sufre y disfruta destruyendo a otros». Al día siguiente, Jun realmente fue torturada, mientras el rey la esperaba en un mundo paralelo dentro de la reserva para sorprenderla, ya que le había devuelto su cultivo favorito de chile, y al notar su retraso bromeó que le enseñaría algunos movimientos al regresar a la cocina real. Gal Kat estaba abatida y decía, «Debemos contarle al rey lo que pasó con Jun para que la ayude». Entonces entró el director de la cocina y dijo, «Yo se lo contaré». Corrió hacia el rey y le informó todo lo sucedido con Jun y el príncipe heredero, que había sido encarcelada y torturada. El rey se sorprendió y fue inmediatamente a la prisión, ordenando al guardia abrir la jaula, pero el guardia dijo que no tenían las llaves, y que la madre del heredero las había tomado y prohibido abrir la puerta. El rey se enfureció y ordenó romper la jaula, pero la madre apareció y dijo, «Casi mató a mi hijo, no la sacaré hasta que se recupere». Él respondió, «Yo comí la misma comida que él y aquí estoy bien». Ella replicó, «¿Y qué me garantiza que no te confabulaste con ella para que mi hijo no obtuviera el trono?». En ese momento, su ira casi se descontrola, sacó su espada y le dijo, «Si eres valiente, repite ahora lo que dijiste», y le ordenó abrir la jaula. Ella se negó, «No pasará mientras esté viva, mátame si quieres». Cuando levantaba la espada para golpearla, cayeron algunas frutas. Jun reaccionó y le advirtió que no lo hiciera, y lo calmó diciendo, «Debes controlar tu ira, Coti». Al escuchar la palabra Coti de ella, tiró la espada al suelo. Jun le dijo, «Demuestra mi inocencia en lugar de esto». Ella pensaba para sí misma que no quería que lo recordaran en la historia como un asesino por ira, porque en realidad no lo era. Entonces se sentó frente a ella y le dijo, «Debió ser difícil para ti,
casi muriendo de pena por ella. Ella le aseguró que confiaba en que podría demostrar su inocencia. En otra escena, vemos al asistente de la reina anciana informarle lo sucedido, explicando que todo se debía al príncipe. Al principio no le creyó, pero él le presentó muchas pruebas de sus conspiraciones despreciables que solía realizar. Mientras estaba sentado con sus asistentes en el mercado, muy contento porque sus planes habían funcionado, el consejero fue al rey. El rey le pidió que iniciara una investigación sobre todo lo sucedido con el príncipe heredero, desde el principio hasta el final, y que examinara completamente todo lo que se había cocinado ese día en la cocina. Después volvió y le dijo que había descubierto todo pero que no encontró nada que mereciera preocupación. El rey le dijo que estaba convencido de que John no tenía nada que ver con aquello, especialmente porque Selim estaba bien a pesar de haber comido de la misma comida. El consejero le informó que el médico del palacio dijo que los síntomas que padecía el príncipe eran de envenenamiento y le aconsejó que lo visitara personalmente. Así lo hizo y fue a examinar por sí mismo todo lo relativo a la comida de ese día, sin encontrar nada que incriminara la cocina de John. Entonces vio unas hierbas medicinales. Le dijeron que el príncipe las tomaba con regularidad para sobrevivir y recuperarse, y tomó algunas para analizarlas él mismo. Al salir le dijo al jefe de cocina, no sé qué haré si tampoco encuentro pruebas en estas hierbas, ¿cómo soportaré mi angustia por ella? No soporto verla así. Luego vino la asistente de la reina madre y pidió a la madre del niño que le entregara la llave de la prisión de John. John estaba entonces sentada pensando cómo encontraría el libro y escaparía de todo este tormento. La reina madre vino en persona y le hizo una sola pregunta directa. Si tú estás detrás de esto, y aunque fuera el rey quien te ordenó hacerlo, sabes que eso no es propio de él, y si quisiera hacer daño a alguien lo mataría él mismo. Le dijo que había muchos rumores sobre el rey a causa de su corazón, y que si esos rumores salieran de la vida del palacio estarían en peligro. En cuanto a tu vida, debes saber lo que pasará. Le preguntó, si sales de aquí, ¿podrás probar tu inocencia o no? Ella le aseguró que podría traer una prueba que demostrara su inocencia. Le dieron un pequeño puñal y le dijeron, tienes 3 días. Si no haces nada en ese tiempo te quitarás la vida tú misma. Después John se preparó y fue a la cocina del rey. Cuando los cocineros la vieron se asombraron y se alegraron mucho por su regreso. Les dijo que les explicaría todo más tarde, pero que por ahora debían preparar el desayuno del rey. Cuando llegaron con la comida, él dijo que no quería comer, ella le dijo con su voz, ¿no quedamos en que no te saltaras las comidas? En cuanto oyó su voz pensó que lo imaginaba, se levantó y la vio realmente, tomó su mano y le dijo cuánto la había extrañado. Luego le confesó su amor. Después se sentaron a comer, le pidió que comiera con ella esta vez y le preguntó si realmente estaba enamorado de ella. Él le dijo, basta de palabras, come y no hables tanto. Entonces ella habló del acuerdo que tenían con la reina madre y de que debían buscar la prueba juntos. Él tomó el puñal y le dijo, ¿crees que te dejaré y me iré y te dejaré morir? Pasaron el primer día registrando los ingredientes en busca de cualquier cosa que pudiera causar los síntomas del niño. No encontraron nada extraño salvo unas píldoras medicinales de sabor un poco amargo. Pero el médico del palacio dijo que el sabor de las hierbas medicinales podía ser amargo, así que el primer día pasó sin conclusiones. Al día siguiente ella volvió a su habitación con Gul y con todas las hierbas medicinales para examinarlas de nuevo. Olió un aroma extraño y, al inspeccionarlas, encontró una hierba incluida en el tratamiento del niño, las mismas píldoras cuya fragancia extrañó al rey. Gul le dijo que su olor se parecía al excremento del farín. Al día siguiente fue al rey porque estaba muy agotado. En cuanto entró su asistente le dijo que estaba fatigado porque había pasado la noche examinando las hierbas y no había descansado. Ella preguntó si tenía fiebre, le respondió al médico del palacio que eso podía deberse a las píldoras, y mencionó frente a él que su sabor se parecía al excremento del farín. Él afirmó, eso es cierto, pero eso no se considera veneno, es un ingrediente valioso. Dijo, sin embargo, que si se tomaba con ciertas hierbas podía convertirse en veneno. Se preocuparon mucho por la reina. El médico les tranquilizó diciendo que el paciente tendría que consumir esas sustancias en cantidades excesivas para que se descubriera la verdadera causa de la enfermedad del niño. Dijeron que quien hizo esto debía conocer una receta particular, y que mezclar esas píldoras con hierbas específicas las convertía en veneno. El rey ordenó a su consejero que investigara el asunto y revelara quién estaba detrás.
El médico comenzó a preparar un tratamiento contra el veneno, y cuando el consejero verificó halló que la médico que había preparado el remedio había desaparecido de su dirección. El rey ordenó al bufón que la buscara porque era más audaz para encontrar cosas ocultas. Al mismo tiempo, la asistente de Skene vio noticias de que habían encontrado la pista de la médico, ordenó a su mujer que acabara con su asunto y fue al lugar donde se escondía. Le dijo a la médico, te voy a devolver ahora a la clínica del palacio. La médico respondió, sí, pero iremos a otro lugar primero. Entonces la abofeteó en la cara y dijo, daremos una pequeña vuelta a la otra vida, y la mataremos. En ese momento el bufón la sujetó y le dijo, ese es tu arma. Le preguntó quién mató a su hermana antes y quién le sugirió hacerlo. Le preguntó si fue el rey quien le ordenó y ella le lanzó las acusaciones. Él dijo, entonces fuiste tú quien intentó derrocar al rey en el día de la montaña. Empezaron a golpearse y él le dijo que su hermana se había excedido cuando intentó acercarse al rey, así que él se enfadó y la golpeó hasta que perdió el conocimiento. Luego fue a la médico y le preguntó quién le ordenó hacer esto. Ella dijo que fue ella quien la ordenó, pero que alguien está detrás y que se revelará quién es más tarde. Añadió que alguien le arrojó un reloj cuando la mataron y huyeron y la encarcelaron y ayudaron a la voz. Cuando el rey ordenó que confesara si ella estaba detrás de todo aquello o no, la ayudante no sirvió. Ella le dijo, no, no tiene nada que ver, fui yo quien lo hizo por iniciativa propia. El rey se enfureció y la amenazó con matarla si no confesaba ser la instigadora de todo. Ella le dijo, no hables mientras no tengas pruebas. Él le dijo que traería las pruebas y que la juzgaría después. Por la noche ella cuidaba al rey porque seguía enfermo. Le confesó que Ska no era la primera vez que hacía cosas de este tipo, y que ella había atacado a Gil en el día del concurso de medicina antes. Entonces llegó el remedio que el médico había preparado para eliminar los efectos del veneno, y llevaron al rey para que quedara con el príncipe heredero mientras recibía el tratamiento. Le pidió a Jon que estuviera con él. Cuando fueron y administraron el remedio al niño, le ocurrieron convulsiones y un gran malestar después. Jon entendió que su cuerpo no había soportado el tratamiento porque había pasado demasiado tiempo sin alimentarse adecuadamente. Sugirió preparar un plato que le devolviera la vitalidad. Pero la madre del niño se negó y dijo que no podía confiar en ella ni siquiera con su comida. La reina madre la defendió y dijo que había demostrado su inocencia. Informaron a los asistentes que el culpable estaba ahora cercado y que la cocina de Jon era inocente de todo. El rey le ordenó que fuera a preparar ese plato. Ella se puso en marcha y se preparó, diciendo que si su suposición era correcta y el niño realmente sufría de baja azúcar, ese plato sería eficaz. Lo preparó con los demás cocineros y lo llevaron al príncipe heredero. Pero su madre seguía dudando en que comiera de su mano. El rey le dijo, probaré la comida yo primero para tranquilizarte. Jon dijo que era un plato rural que por lo general engordaba a la gente común, pero que puesto que el niño no había comido durante mucho tiempo sería muy apropiado para devolverle la vitalidad rápidamente. El rey comió de ella, y la madre del niño también, luego tomó la cuchara una vez más, y los espasmos se detuvieron, al igual que le ocurrió a Bafa. Esto no es magia ni brujería, sino algo completamente natural. Todos quedaron maravillados, y ella salió junto al rey. Él le agradeció por todo lo que hacía por él y le dijo que le había preparado una sorpresa, que debían encontrarse en la reserva por la tarde. Luego se marchó, mientras ella, llena de alegría, pensaba que le entregaría los libros que buscaba, los mismos que la devolverían al futuro. Pero por un instante sintió que no era completamente feliz, porque eso significaba alejarse del rey. Ese mismo día, por la tarde, su asistente fue a la prisión, y en cuanto la vio le dijo, no tengas miedo, estoy aquí para sacarte de aquí, no te preocupes. La abrazó y resolvió su asunto mientras lloraba, diciendo, tienes un corazón muy tierno, y esta es la única manera que conozco para liberarte. La condujo directamente hacia la salida. Por otro lado, Jon fue al encuentro acordado, y él le dijo que presentaría un baile y quería que fuera la primera en verlo. Comenzó a bailar, y ella lo observaba fijamente, recordando todos los momentos que habían compartido, triste y temerosa de alejarse de él, porque en ese momento se dio cuenta de los sentimientos que tenía por él. El príncipe estaba con sus ayudantes, y reveló su última carta, la misma que la abuela del rey le había entregado a su madre. Contenía un secreto peligroso oculto dentro de la muñeca que ella llevaba, la misma con la que la madre del rey quedó cubierta de sangre tras haber sido envenenada.
Planeaba usar esa carta el día del cumpleaños de la reina mayor, el día en que el rey enloquecería y sembraría el caos en las mentes de todos. Volvemos al rey, que terminó el baile y le preguntó a June si aún deseaba volver a su tiempo. Ella le respondió, al fin crees en el futuro. Él le dijo, desde el primer día supe que no eras de este mundo. Ella preguntó, ¿no estabas buscando el libro? Él contestó, Dios lo encontrará, y todo saldrá bien, pero la verdad es que no quise buscarlo, ni tampoco quise que te fueras. Se acercó y le propuso matrimonio, colocándole el anillo en el dedo, diciéndole que, si aceptaba, se casarían, y que estaba dispuesto a cocinar para ella todos los días. Fue un momento romántico que la hizo olvidar tanto el futuro como el presente, ya no le importaba si encontraba el libro o no. Pero se apartó de él rápidamente, y él le dijo, ¿o lo malo que, no te gustó? Ella respondió, no debes hacer eso, tienes que volver a tu tiempo. Cuando él le pidió que no se marchara, ella le dijo que había dejado a su padre solo, y que no podía abandonar todo lo que había empezado allá para comenzar una nueva vida desde cero. Él comprendió y le dijo, entonces prométeme que, cuando regreses, volverás a mí. Ella respondió, ¿y si quiero regresar pero no puedo? Él dijo, te buscaré y te encontraré. Después volvió a su habitación y dibujó la receta del primer plato que preparó para ella cuando se conocieron, pero no sabía qué nombre darle. Cuando el jefe de cocina sugirió un nombre que significaba nostalgia del hogar, porque June siempre extrañaba su lugar, el rey se enfadó y le dijo, ¿quieres decir que cuando coma esto volverá a su hogar y me dejará? El jefe respondió, tranquilo, majestad, no quise decir eso. Mientras tanto, June pensaba en sus palabras, cuando él le dijo que estaba seguro de que podría regresar algún día. Él se acercó, se sentó a su lado y le dijo, apenas encuentres el libro, te llevaré conmigo al futuro. Poco después, se sentaron juntos y pidieron un deseo, y al día siguiente comenzaron los preparativos para la ceremonia del cumpleaños de la reina mayor. En la cocina real, estaban preparando el plato que se serviría en la celebración, pero el jefe de cocina les dijo que la reina no comía carne por problemas de salud, aunque debían presentar platos que se asemejaran a ella. Después de pensarlo, crearon un platillo con la misma textura y sabor de la carne, hecho con soya y berenjena, como parte de las innovaciones finales. En la residencia de la reina mayor, todos presentaban regalos y felicitaciones. Entró Suk con un obsequio, pero todos se enfadaron y le preguntaron cómo se atrevía a presentarse allí junto a su asistente, siendo ella la causa de la enfermedad del príncipe heredero. Suk interpretó el papel de la inocente y dijo que no había hecho nada, que seguiría las instrucciones al pie de la letra. Luego vimos al príncipe reuniéndose con sus guardias, asegurándose de que todo estuviera listo para los desastres que planeaba, diciendo que había llegado el inicio de la nueva era de Jessen. Entró donde estaba la reina, que tenía la mente algo confusa, y le entregó su regalo. Pasamos al rey, que se preparaba para ofrecer su danza a la reina en su honor. El jefe de cocina se le acercó para informarle que la asistente había terminado su asunto en la prisión, pero él estaba convencido de que Suk lo había hecho para ocultar la única prueba existente. Comenzó la celebración, se sirvieron los platos, y la reina quedó encantada como siempre. Luego llegó el momento de los espectáculos, y el rey presentó una danza junto al payaso. Al mismo tiempo, apareció el escritor que llevaba el borrador histórico que el rey había estado buscando todo ese tiempo para conocer la verdad sobre la muerte de su madre. El príncipe había secuestrado a su esposa y la amenazaba, diciéndole que si no ocurría lo que él había planeado durante la ceremonia, la mataría. El escritor entró en la celebración, se detuvo frente al rey y sacó el borrador. En cuanto el rey lo vio, quedó impactado. El príncipe y sus aliados estaban eufóricos, mientras que la reina mayor se mostraba muy nerviosa. El rey ordenó a su consejero leer el manuscrito en voz alta y prohibió a todos salir del lugar. Cuando su abuela lo vio, el escritor le dijo que su madre había sido envenenada ante sus propios ojos, y que por eso había perdido la razón. Cuando el consejero comenzó a leer, estaba escrito que la reina mayor fue quien ordenó el exilio de la madre de su hijo, es decir, del padre del rey, quien también ejecutó la orden bajo su mandato. La reina mayor perdió el control de sus nervios, sacó su espada y se dirigió hacia el rey, gritando, «Tú fuiste quien ordenó matar a mi madre». Corrió hacia ella y se interpuso para impedir que usara la espada. Entonces el jefe de cocina dijo al rey que el escritor era un traidor, pero la verdad era que lo escrito en el borrador era cierto.
El difunto rey había ordenado que ese asunto permaneciera en secreto para siempre, y revelar aquello era una violación a sus órdenes. El rey quedó atónito al saber que aquello había sido una orden del antiguo monarca. Su abuela habló, riendo, y mostró las ropas de su madre, aún cubiertas de sangre del día de su muerte. Desde ese momento, el rey perdió la razón, tomó su espada y estuvo a punto de vengarse de la reina mayor. Ella se arrodilló ante él, suplicando entre lágrimas que no lo hiciera, que cumpliera su promesa de ser un rey justo. Pero su furia creció, levantó la espada sobre ella y le dijo, «Estás jugando con tu vida si no te apartas de mi camino». Todos los presentes rogaron por su perdón para que no la matara. Ella le dijo, «¿Este asunto no te concierne? Aléjate a un lugar seguro». Él respondió, «Sí me concierne, porque te amo, y nuestro hijo está en camino». Entonces bajó la espada. Ella siguió hablándole, «Me prometiste que volveríamos a estar juntos, que viviríamos una nueva vida». Al mismo tiempo, todos los ayudantes y cocineros le suplicaban que no lo hiciera. Por un momento, la razón volvió a él, pero enseguida la ira lo dominó otra vez, y ordenó a los guardias cerrar las puertas y no dejar salir a nadie. En ese instante, recordó y agradeció lo que había hecho por la reina, diciendo que si comía de aquello, recuperaría la cordura y diría la verdad. Le dio de lo que había preparado para ella. Mientras el rey estaba de pie frente a la reina mayor con la espada sobre su cuello, su abuela habló diciendo que su hijo, antes de morir, deseaba que su nieto no se convirtiera en un rey cruel como su padre, sino en un rey justo. Esas fueron sus últimas palabras. Entre las lágrimas y el arrepentimiento de la reina mayor, todos rogaron al rey que la perdonara. Entonces él colapsó, dejó caer la espada y caminó con desesperación, con lágrimas en el rostro. Regresó a su palacio, seguido por sus ayudantes, pero los reprendió y les ordenó que no los siguieran. Insistió en entrar solo, pero John lo acompañó. Se sentó a su lado, llorando, recordando sus momentos con su madre, y se quedó con él para consolarlo. Cuando se calmó, él le dijo, «¿Estás tan preocupada por mí?» Ella respondió, «Sí, pero está bien, eres mi esposo y mi futuro». Y ambos rieron juntos. Y por otra parte, el príncipe estaba enfurecido por el fracaso de su plan debido a la intervención de la cocinera John, y dijo, «Así terminaron las soluciones de la tierra, y no nos queda más que actuar nosotros mismos y difundir el mal en Joseon por nuestra cuenta». El consejero real escuchó esas palabras y estaba seguro de que el príncipe estaba detrás de todo lo que ocurría. Pero el príncipe lo vio, lo agredió y lo secuestró, y la atmósfera empezó a tensarse. Al mismo tiempo, la reina mayor estaba en su cámara pensando en el rey y se sentía triste por él, mientras que la madre del heredero estaba aterrorizada por el rey, pero cuando observó la influencia de John sobre él, se tranquilizó y dijo que sus esperanzas estaban puestas en ella. Sus asistentes añadieron que deseaban que ella fuera reina en lugar de Scorpia en el palacio. En el palacio, John estaba sentada con el rey y le decía que estaba segura de que lo sucedido ese día había sido planeado para dejarla mal parada. Le sugirió que conciliara con la reina mayor y se sentara a comer con ella, ya que sin duda tendría muchos detalles que no había podido aclararle, y el rey aceptó la idea. Antes de que ella se fuera, notó la carta que había enviado la cocinera china, pero le dijo que no había entendido nada de su contenido, gracias a Dios. Luego fue a la cocina para comenzar a preparar la comida. Mientras tanto, el príncipe se había reunido con el resto del grupo de rebeldes, y llegó antes de que lo hiciera el consejero bajo el pretexto de que el príncipe lo había convocado. Sin embargo, los escuchó hablar sobre dejar al consejero en el bosque como cebo para el rey y deshacerse de él, y que secuestrarían a la cocinera John para llevar a cabo su plan. Pero un hombre justo golpeó la puerta y emitió un sonido, lo vieron, lo siguieron y lo dieron por muerto. Luego fueron hacia John con el pretexto de que eran guardias del palacio y que el rey la había citado. En cuanto salió, la atacaron, pero el bufón intervino, los golpeó y la llevó al palacio. En el palacio, el asistente del rey le informó que la banda de rebeldes había secuestrado al consejero y que éste se encontraba en el bosque. Entonces llegó el guardia y comunicó que la cocinera John también había sido secuestrada y trasladada al mismo bosque. El rey tomó a sus guardias y se dirigieron al bosque. En ese momento, el príncipe se puso la máscara del propio rey que había usado en la celebración de la reina, y difundió su imagen por todo el reino. El príncipe impío fue a la cámara de la reina mayor. Al principio ella creyó que era el rey, pero él se quitó la máscara. Ella le dijo, «Tú eres quien ha hecho todo esto, y me niego a creerlo,
creo que tu mente está perturbada. Él le respondió, todo esto porque me entregaste el trono. Ella, hirviendo de ira, dijo, pagarás por todas estas acciones. Entonces el príncipe dio la señal, ató las cintas rojas y proclamó la rebelión. Hollaron el palacio con esa misma máscara, matando a todos los presentes pensando que eran el rey. Así continuaron durante 2 horas, acabando con todo ser vivo. Al mismo tiempo, el rey llegó al bosque y vio al consejero atado, se acercó para liberarlo, pero éste le dijo que debía marcharse porque aquello era una trampa. La banda de rebeldes llegó y disparó flechas contra el rey, pero empujaron al consejero en el último momento y lo tomaron en su lugar. El rey se derrumbó cuando vio la despedida del consejero, incapaz de asimilar la guerra que se libraba a su alrededor. En ese instante, el bufón estaba con Jun intentando rescatarla, le explicó que quienes llevaban las bandas rojas eran los rebeldes y le dijo que los siguiera para huir, de lo contrario el rey correría un peligro mayor. Ella siguió sus instrucciones. Pero los rebeldes lograron atraparla. El rey no tenía fuerza ni astucia, estaba rodeado, luchaba contra 70 adversarios y en su mente solo estaba Jun y la necesidad de que ella estuviera segura. El bufón consiguió salvar a Jun y huyeron de la batalla. Le explicó que aquello era una traición del príncipe y que debía permanecer con vida para ayudar al rey. El príncipe estaba en la casa del heredero tras eliminar a los guardias, y le dijo a su madre que todo lo que ocurría era culpa del rey y que había matado a la reina mayor. Cuando llegó, ya era tarde, y afirmó que el heredero debía ascender al trono. Ella se negó diciendo que su hijo aún era pequeño y no soportaría la rebelión, pero su temor la llevó a aceptar. El príncipe le dijo, ¿sabes quién es el responsable ahora? Cuando ella se negó, él dijo que la coronación sería al día siguiente. Y al preguntarle, entonces, ¿ha regresado el rey? Él respondió, es imposible que regrese, y aunque regresara, esta vez no me rendiré, todo está bajo control. Llegó la hora de la coronación y anunciaron al heredero como nuevo rey. Su madre redactó un borrador en el que decía que el anterior monarca había sido un tirano y se comprometía a una nueva era. La gente en Joseon hablaba mal del rey anterior, y se decía que era responsable de la masacre en el palacio. El bufón informó a Jun que las noticias sobre el rey no eran tranquilizadoras y que no habían encontrado su cadáver en el bosque. Le dijo que saldría para obtener más información y tranquilizarla, y le entregó la medalla que le había regalado, pidiéndole que se la devolviera si lo encontraba, para que supiera que seguía con vida. Los guardias reales irrumpieron en el palacio, y el rey estaba con ellos. El príncipe y su grupo no podían creer que el rey aún viviera. Scorpia lo miró y dijo, ojalá no fueras de los suyos, pensé que todas tus acciones se debían a tus celos hacia la cocinera Jun. Ella respondió con valentía, al contrario, desde mi primer día en el palacio esperé este día. Él le replicó, la mano que vivió con la espada encontrará al final su destino en ella. Pidió al príncipe que se sentaran juntos por última vez y dijo que lamentaba todas sus acciones, que no había ningún lugar en la tierra donde pudiera huir y que aceptaba su castigo por lo sucedido, pero que debía prometer que su gobierno sería justo. El príncipe dijo que lo detendría en el lugar donde su madre había sido exiliada, y así podría expiar todos sus pecados, pues el trono no le pertenecía desde el principio y no era apropiado que fuera rey. El rey se rió y dijo, por esa misma razón. Y cuando le preguntó cómo supo que era el líder de la rebelión y lo ocurrido en el palacio pese a estar en el bosque, respondió, por el consejo que le dio el cocinero chino antes de irse, consejo que ahora finalmente comprendía. Después el rey encarceló al príncipe para exiliarlo al día siguiente y entregó al guardia el libro en el que apuntaba las recetas que Jun le había enseñado. El príncipe dijo, te compadecí y te lo dejé para que no cocinemos esos platos otra vez. Luego el bufón le arrojó la medalla y la medalla de Jun, y se marchó. Jun se sintió aliviada al verlas y colgó la medalla en el libro. El bufón regresó para asegurarle a Jun que la situación del rey no era la mejor, pero que todavía estaba vivo, y le dijo que lo exiliarían. Ella señaló que sabía que la historia mostraría su muerte poco después del destierro y le pidió ayuda para salvarlo. Al día siguiente llegó el rey. Jun le dijo, ¿cómo pudieron dañar mis pertenencias como me dijeron al principio? El rey sonrió complacido porque ella estaba bien, pero estaba muy preocupado por ella y le explicó que tenía un plan. Cuando llegaron a la tierra, el guardia sacó su espada para atacarlo, y el rey dijo, lo supe, tío, eres un traidor. Los soldados que lo rodeaban cayeron con sus armas,
y el asistente del rey le dijo que había llegado a tiempo y que debían prepararse, pues estaba seguro de que el príncipe vendría a comprobar su muerte. No había terminado de hablar cuando encontró al príncipe frente a él. Este se sentó burlándose de algunos guardias que estaban con él y les indicó su escaso número. Jon encontró al bufón con varios hombres, luego se unieron los cocineros para apoyar al rey. El príncipe atacó y ordenó a sus soldados que les lanzaran flechas, pero los guardias del rey y la caballería los protegieron. Comenzó el enfrentamiento, y el equipo del rey superó a los soldados del príncipe. Se unió a ellos el hombre que fabricaba la olla a presión y realizaba inventos, quien hizo bombas de mano que dispersaron a los soldados del príncipe. Tras finalizar esa batalla, el rey se sorprendió al ver que el príncipe había secuestrado a Jon montada a caballo, y le dijo, si quieres recuperarla y aún está con vida, ven solo, sin nadie más. Y le contó sobre el lugar donde estaría Vivi. Todos estaban listos para ir a rescatarla, pero el rey dijo que el príncipe la quería solo para él y que sería él quien rescataría a Jon, y pidió a los demás que fueran a limpiar el palacio de los rebeldes y a custodiarlo. Efectivamente, fueron y eliminaron a todos los rebeldes y a quienes ayudaban al príncipe. Un bufón se acercó a Seok y le dijo que había venido a vengar a su hermana, pero su orgullo no le permitió morir a manos de él. Recordó las palabras del rey cuando le dijo, quien vive satisfecho con su espada, morirá con ella. Sacó su daga y se apuñaló, pero el bufón, queriendo tener el honor de vengar a su hermana, terminó su acción con su espada. En otro lado, el rey llegó al lugar que le había indicado el príncipe y éste le dijo, cuando sepas cómo llegar a mí, toma, maestro. El rey respondió, no, entendiste mal, haré que seas tú quien venga a mí. Y comenzó a pelear contra los guardias del príncipe, y durante la pelea le fabricó un libro. Jon intentó liberarse y lo logró, y cuando el rey lo vio, le pidió que escapara, pero ella se negó. Notó el libro tirado en el suelo y, al abrirlo y leerlo, descubrió que estaba escrito con la letra del rey personalmente. El príncipe entonces ordenó al guardia que la capturara. Rami empuñó su espada e intentó atacar al guardia y al príncipe. Levantó la espada para golpear al rey, pero Jon corrió y recibió el golpe en su lugar. En ese momento, el rey golpeó al príncipe mientras ella estaba sobre su brazo y le dijo, no quería irme. Él suspiró y le respondió, ¿a dónde irás sin mi permiso? Ella dijo, te amo, cerró los ojos y él se derrumbó de llanto. En ese instante, el libro brilló y se abrió en la página de un plato cuyo nombre evocaba nostalgia por su hogar, y la luz atrajo a Jon. El rey comprendió que el libro eran sus memorias e intentó cerrarlo sin éxito. De repente, Jon y el libro desaparecieron, y el rey eliminó al príncipe diciendo, encontraré a Jon de cualquier manera. Vemos a Jon en el hospital y comprendemos que había regresado a su mundo tras estar en coma todo ese tiempo. Al despertar, casi pierde la cordura y deseó volver con el rey. Buscó el libro y lo encontró en su bolso. En ese momento, su padre y los médicos entraron para asegurarse de su estado y luego regresó a su casa. Al entrar en su habitación, buscó y descubrió que la historia había cambiado efectivamente. No encontraron el cadáver del rey. Decidió que debía regresar, sacó el libro de su bolso y leyó la primera página que fue la causa de su traslado a esa época, pero descubrió que nada cambiaba. Incluso cuando intentó entrar al baño donde estaba en el avión, nada cambió. Sostuvo el libro con tristeza, recordando todos sus recuerdos con el rey, triste. Un mes después recibió una llamada del director de un restaurante solicitando su ayuda para trabajar juntos, porque el restaurante cerraría si no obtenía una buena calificación. Entró al restaurante, observó la cocina y lo pensó, luego aceptó trabajar allí. Cuando conoció al equipo que estaría con ella en la cocina, descubrió que eran chefs del Palacio Real junto con Gal, y se sorprendió al escuchar sus nombres y descubrir que era solo una coincidencia. No la conocían en absoluto. Aún así, se sintió muy feliz y comenzó a trabajar, preparando platos que impresionaron a todos y hicieron famosa a la cocina. Un día llegó un crítico famoso, muy parecido al asesor del rey, y pidió su plato especial. Jon comenzó a prepararlo, pero el plato fue devuelto por el camarero indicando que quería que se hiciera de nuevo desde cero. Se sorprendió porque nunca lo había probado, y al verlo de cerca, quedó impactada por el gran parecido con el asesor, pero continuó discutiendo normalmente con él. Le preguntó, ¿cómo puede un mentiroso como tú juzgar? Él respondió, ¿y cómo puede alguien como tú? Luego el jefe de cocina la amenazó con dar una mala calificación al restaurante y le pidió que diera lo mejor de sí. De repente, una voz detrás de ella dijo,
si lo que dices es cierto, puedo probar el plato yo mismo. El crítico preguntó, ¿y quién eres entonces? Él respondió, ¿acaso quieres morir por la espada, Hyde? John quedó impactada al verlo, no podía creerlo. Él le dijo, cumplí mi promesa, te encontré, y desde entonces vivieron juntos. A la mañana siguiente, ella descubrió que él realmente había cocinado para ella como prometió, y la comida era digna de la realeza en todos los sentidos. Cuando le preguntó el secreto, él le dijo que era un secreto entre ambos. Efectivamente, volvieron juntos para vivir una vida estable y feliz, aunque en ese momento no hubiera reyes ni reinas. Aquí llegamos al final de la historia. Si te gusta este contenido que hago con todo mi esfuerzo, no olvides suscribirte y activar la campanita. Cada suscripción me ayuda a seguir creando montajes y resumiendo las mejores historias. Únete a nuestra familia, por favor.